Gloria a Dios, pues seguimos en la carta de los Efesios. Terminamos el capítulo 4 la semana pasada y ahora vamos a estar comenzando el capítulo 5. Vamos a estar viendo el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 5. La enseñanza de ahora le hemos titulado, ¿verdad?, Sed imitadores de Dios, que es de lo que vamos a estar hablando, lo que habla este texto que vamos a estar compartiendo. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús, versículo 1: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo voy a leer una vez más. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gloria a Dios. Pues hermanos, como compartimos, ¿verdad?, cada domingo, tenemos algunos meses yendo, ¿verdad?, estudiando la carta a los Efesios, y para mí ha sido una grande bendición, espero que para usted también. Y hemos visto, hermano, que en los primeros 3 capítulos, ¿verdad?, nos habla de la doctrina, que es la enseñanza en la cual nosotros basamos nuestra fe, ¿verdad?, en la cual nosotros vemos cómo se logró nuestra salvación, ¿verdad?, que ha sido por gracia, que ha sido plan de Dios desde antes que nosotros aún existiéramos, ¿verdad? Y en el capítulo del 1 al 3 vemos toda esa doctrina en la cual basamos nuestra fe cristiana, pero del capítulo 4 al capítulo 6 vemos las instrucciones prácticas que Pablo da, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, las cuales todo creyente debe de caminar, de vivir conforme a eso, si es que verdaderamente ha nacido de nuevo, si es que verdaderamente es hijo de Dios, si es que verdaderamente ha entendido la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, capítulo 4 al 6, instrucciones prácticas fundamentadas en la verdad que se ha expuesto en los primeros 3 capítulos, ¿verdad? Y seguimos recordando, lo que está hablando Pablo aquí del capítulo 4 en adelante, no son cosas opcionales que cada cristiano puede decidir si las sigue o no las sigue, si le gusta o no le gusta, sino son mandamientos, ¿verdad? Son imperativos, los cuales todo aquel que se declara y se confiesa cristiano debe de seguir si verdaderamente ha entendido el evangelio, si verdaderamente ha nacido de nuevo. Son mandatos de Dios y al no cumplirlos estamos en desobediencia, y si desobedecemos estamos pecando contra Dios. Entonces, comenzaba el capítulo 4 con estos imperativos, estas ordenanzas, y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice esto en el capítulo 4 de Efesios, verso 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, o sea, que vivan conforme es digno de la vocación con que fuiste llamados. O sea, una vida que demuestre que son salvos y que pertenecen a Dios, así como su boca los confiesa. Pablo está diciendo esto, ¿por qué? Porque obviamente desde los tiempos de que la iglesia comenzó, hay gente que viene a la iglesia y gente que declara ser hija de Dios, pero que no está viviendo como tal. Entonces Pablo lo guía al Espíritu Santo para decir esta verdad, para que el creyente entienda, ¿verdad?, cómo debe ser el caminar del Hijo de Dios, y para aquellos que están confesando pero no quieren vivir y sujetarse a los mandamientos de Dios, no tengan excusa. La doctrina es clara. Si somos hijos de Dios, debemos de vivir conforme Dios nos manda. Amén. Entonces, vemos en el capítulo 4 más adelante que Pablo da esto y dice: si son pueblo de Dios, ustedes deben de andar en unidad.
Así como Dios es uno con el Hijo, con el Espíritu Santo y están en una perfecta unidad, bueno, la iglesia es llamada a caminar en unidad. No, aquí no hay llaneros cristianos, llaneros solitarios, sino somos llamados a trabajar en unidad. Esa es la voluntad de Dios, porque Jesús dice que sean uno como yo y tú somos uno. Esa es la voluntad de Dios. Salirse de eso es desobedecer a Dios y es pecado. No importa qué tanto conocimiento tengas de la palabra, de la doctrina, cuántos años tengas de cristiano, si tú no estás en unidad con el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, estás desobedeciendo y estás pecando. Entonces, el primer mandamiento es anden en unidad como creyentes. No anden con divisiones, con pleitos, no, anden en unidad. Segundo, dice que el deseo de Dios es que nosotros crezcamos en el conocimiento de su palabra. ¿Para qué? Para que llegamos a la madurez espiritual que cada creyente debe de ir buscando cada día. Es un proceso, es un caminar en Cristo, pero cada día nuestra vida debe ir creciendo más y más en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesucristo a través de su palabra, para nosotros ir madurando espiritualmente y poder nosotros vivir la vida en Cristo a la cual hemos sido llamados. Otra cosa que vemos en el capítulo 4 es para que cada uno, dice, pueda usar el don que recibió de Cristo para la edificación de la iglesia. Otra cosa importante, cada uno de nosotros hemos recibido un don de parte de Dios. Y cada uno de nosotros somos importantes y necesarios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que entender que por eso es importante congregarnos, por eso es importante convivir, por eso es importante juntarnos en las oraciones, en todo. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a eso, porque tú eres llamado a practicar, a poner por obra lo que Dios te ha dado. Y si tú no te juntas con el pueblo de Dios, si tú no vienes a la iglesia, si tú no vas a las oraciones, si tú no te juntas en los convivios, ¿cómo vas a poner por obra lo que Dios te ha dado? Y entonces estás robando de lo que Dios te ha dado para compartir con los demás, para que sus vidas sean edificadas y crezcan, porque todos somos necesarios. Acuérdense que el ojo no le puede decir al pie, no te necesito, o al oído. Cada uno tiene su función y cada uno es necesario en el cuerpo. Entonces, eso veíamos en el capítulo 4. Ahora, vemos también en el capítulo 4 que Pablo hace un contraste entre el no cristiano y el creyente, ¿verdad? Y dice a los creyentes, ya no andéis como los gentiles, como los que no creen en Dios, como los que no han nacido de nuevo. Ya no andes como ellos. Antes tú vivías de esa manera, pero ahora eres llamado a vivir diferente. Porque antes eras esclavo del pecado. El diablo tenía control de tu vida, pero ahora has sido libertado por Cristo y eres hijo de Dios y has nacido de nuevo. Entonces ya no puedes vivir de esa manera. Tienes que cambiar. Entonces, ahora nosotros tenemos la verdad de Dios y el ejemplo de Jesucristo que nos ha enseñado y nos enseña a través de su palabra cómo nosotros debemos de caminar. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Entonces, da la recomendación Pablo y dice, tienen que vivir diferente, pero para ese vivir diferente, ustedes tienen que despojarse del viejo hombre, acordarse que la palabra dice que ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Está muerto. Delante de Dios, ese hombre pecador descendiente de Adán está muerto, fue crucificado con Cristo Jesús. Pero aunque está muerto y fue crucificado, todavía está en nosotros. Pero ahora también tenemos esa naturaleza nueva en Cristo, ¿verdad? Que esa no peca. Y es la que nosotros debemos de alimentar con las cosas de Dios, porque con eso se alimenta la nueva naturaleza, para que esa nueva naturaleza mantenga sometida a la vieja naturaleza, al viejo hombre, a los malos deseos que antes, ¿verdad? Teníamos así y seguíamos como todos los demás. Entonces, debemos despojarnos del viejo hombre, renovar nuestra forma de pensar. Ya no podemos seguir pensando como pensábamos antes. Ya no podemos seguir viendo la vida como la veíamos antes. Ahora
Nuestra cosmovisión debe de cambiar. Nosotros tenemos que ver la vida y todas las cosas conforme Dios la ve. ¿Y cómo sabemos cómo Dios la ve? Aquí en su palabra lo dice. Somos llamados a renovar nuestra forma de pensar. Ya no podemos pensar como aún como nuestros papás piensan. Si los pensamientos de mi papá y mi mamá, ¿verdad?, no van conforme la palabra, aunque sean mis papás, yo ya no puedo seguir pensando como ellos piensan. Porque ahora yo estoy bajo la autoridad de la palabra. La palabra tiene que gobernar mi corazón, mi pensar, mi actuar, todo. Entonces, renovar nuestra forma de pensar, y dice Pablo, debemos de vestirnos del nuevo hombre. Vestirnos de las cosas que glorifican a Dios. Aquello que es bueno, aquello que edifica, aquello que nos va a ayudar a crecer en el Señor. De eso tenemos que vestirnos cada día. Nos manda a quitar unas cosas, pero también a ponernos, ¿verdad?, lo que Dios manda que debemos de ponernos. Entonces, ¿qué es el viejo hombre? ¿Qué quiere decir que al quitarse el viejo hombre? Como le digo, es dejar las cosas que antes practicábamos. Renovar nuestra mente es pensar conforme Dios piensa. Vestirnos del nuevo es vivir conforme Dios nos enseña, ¿verdad? Y imitar el carácter de Dios. Entonces, la meta, hermano, más importante de todo creyente verdadero debe de ser, ¿verdad?, parecerse a Cristo cada día más y más. Ahora, hagámonos esa pregunta. ¿Ese es nuestro objetivo cada día? ¿Esa es nuestra oración cada día? Vamos a Dios a pedirle en oración, Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Ayúdame a ser más como tú eres, Señor. Porque esa debería de ser. Tenemos otras necesidades, muchas. Pero la más importante debería de ser ir delante de Dios a pedir que nos cambie, que nos transforme y que nos ayude a ser más como Cristo es, más como Él es. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué debe ser eso? Porque ese es el deseo y la voluntad de Dios para ti y para mí. Ese es. Dios quiere suplirte a ti y a mí para las necesidades, para pagar los pagos, para que comamos. Dios quiere hacer eso. Pero el mayor deseo de Dios es que tu vida y mi vida sea transformada. Porque este cuerpo físico y las necesidades de esta tierra van a pasar. Pero lo que quiere, hermano, es que nosotros, mientras estemos aquí, vayamos preparándonos para esa vida eterna, donde vamos a estar delante de su presencia para siempre, hermano. Pero Él quiere en este mundo, mientras estemos, irnos transformando más y más como Cristo. ¿Por qué? Porque nos conviene. Nos conviene. Y aparte, Dios quiere que seamos luz. Que la gente vea a Dios en nosotros. Que es verdad, que Dios tiene poder para cambiar las vidas. Que aunque todo el mundo anda enojado, peleando, buscando lo suyo propio, vean una diferencia en nosotros. Que amamos a Dios. Que aunque nos ofenden, perdonamos. Que tenemos paciencia con los demás cuando ya hay poca paciencia en todos lados. Entonces Dios quiere, su voluntad es que seamos nosotros transformados. Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió, y vi esta parte, para que llegaran a ser como su hijo. Entonces, ¿es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Desde antes que nosotros siquiera existiéramos, que este mundo existiera, ya la voluntad de Dios ya nos había visto Él en su, ¿verdad?, pleno conocimiento de todas las cosas. Y dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Entonces, ¿por qué es que nosotros debemos de buscar primeramente cada día, tener ese anhelo y tener esa meta de que Dios nos ayude a ser más y más como Cristo es?
porque es la voluntad de Dios y porque yo quiero ir. Yo estoy aquí ahora como hijo de Dios para hacer la voluntad de Dios y no mi propia voluntad. Entonces, vemos a Pablo. Pablo, ¿cuál era su meta de Pablo? Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Pablo, desde que entregó su vida a Cristo, desde que tuvo ese encuentro con Jesucristo en camino a Damasco y que la verdad de Dios fue revelada a él, desde ese momento se dio cuenta que no había nada más importante que vivir para Cristo. Él quería obedecer a Cristo, él quería ser como Cristo y por eso le dice a los demás creyentes, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No muchos nos atrevemos a decir eso. Y ponemos la excusa, es que yo no quiero sonar arrogante o que no, es que tenemos miedo a esa responsabilidad. Pero Pablo no tenía miedo. Imítenme a mí, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Era su meta. ¿Cuál era su meta de él? Parecerse más a Cristo. Conocer más de él. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sí, sabemos que nunca vamos a estar, mientras estemos en este cuerpo, en esta tierra, ¿verdad? Poder alcanzar de una manera perfecta, ¿verdad? Ser como Cristo. Pero va a llegar un día que lo vamos a hacer. Cuando estemos en los cuerpos glorificados, delante de la presencia de Dios, seremos como Cristo, dice su palabra. Y Pablo caminaba con esa meta, con ese deseo en su corazón, porque sabía que aunque no podría lograrlo en su perfección en esta vida, iba rumbo para allá. Y no quitaba su mirada de eso, porque sabía que Dios estaba con él. Y si Dios está con nosotros, hermano, todo es posible. Amén. Nuestra meta debe ser parecernos a Cristo. El premio, hermano, supremo del llamamiento, lo lograremos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, ese objetivo de llegar a la perfección cuando estemos en el cielo. Dice, entrando en el versículo principal que leíamos al principio, dice, sed imitadores de Dios. Y como le digo, cuando habla de ser, sean, está hablando de un mandato. Está dando una ordenanza de parte de Dios. Entonces, sed imitadores de Dios. Y no nada más Pablo lo dice, todo el Nuevo Testamento está lleno, ¿verdad? Yo no sé cómo a veces, ¿verdad? Gente que se llama creyente y evade estos mandamientos para vivir una vida, ¿verdad? Fuera de la santidad de Dios. Dices, sed imitadores de Dios. Pedro también dice, en otras palabras, en primera de Pedro 1:14 al 16, dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Si Pablo está diciendo ser imitadores de Dios, Pablo dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacerse sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora nosotros tenemos la luz de Dios, la verdad de Dios. Dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Entonces nosotros como hijos de Dios somos llamados a imitar a nuestro Padre, que es Dios. ¿Y cómo es Dios? Es santo, es justo, nos ama, es misericordioso, bondadoso, paciente. Somos llamados a imitar a Dios. No solamente Pedro lo dijo en otras palabras, Jesús también lo dijo. Mateo 5:48.
Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces vemos, ¿verdad?, que la enseñanza que hemos recibido nos llama y nos manda a todo aquel que hemos creído en Cristo y nos confesamos como hijos de Él, a imitar a Dios, a buscar esa perfección en obediencia a su palabra. Como les digo, no vamos a alcanzar esa perfección completa mientras estemos aquí, pero esa debe ser nuestra meta. Ese debe ser nuestro deseo sincero de buscar obedecer a Dios y parecernos y que el fruto del Espíritu, ¿verdad?, en nuestras vidas sea algo que se refleje y glorifique a Dios. Ese debe de ser. ¿Que nos quedamos cortos? Sí, nos quedamos cortos. ¿Que todavía seguimos fallando? Sí, seguimos fallando. ¿Que todavía pecamos? Sí, también, pero no practicamos el pecado. Ya no vivimos para pecar. Ya no nos gozamos en la maldad. Sino cuando pecamos venimos a Dios y le pedimos perdón. Confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos y le pedimos ayuda para seguir adelante. Entonces, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es otra manera de ser, de decir, ser imitadores de Dios. Entonces, bueno, imitadores es imitar, copiar. Somos llamados a imitar, a copiar la conducta, el carácter de Dios a través de seguir el ejemplo de Jesucristo. Ahora, como les digo, puede venir a nuestra mente, ¿cómo puede ser esto posible? O sea, ¿yo cómo puedo imitar a Dios? Dios es Dios y yo, ¿quién soy? Es algo imposible a nuestra, ¿verdad?, a nuestra mente. O sea, Dios es perfecto, Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios es, ¿verdad?, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo, es inmutable, Él nunca cambia, es soberano sobre todas. ¿Cómo yo voy a poder imitar a Dios? Un ser infinito, perfecto, y yo, imperfecto, pecador, limitado, débil. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? La Biblia, no sé si se recuerdan cuando estudiamos los atributos de Dios, nos habla de que Dios tiene muchos atributos, ¿verdad?, que nos dicen cómo es Dios. Y dice que algunos de esos atributos son atributos incomunicables, intransferibles, solamente le pertenecen a Dios. Pero hay algunos atributos que son comunicables, que son transferibles a nosotros como seres humanos, ¿verdad?, porque hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Aunque no en la perfección de Dios, pero podemos nosotros, ¿verdad?, también participar de estos atributos. Cosa que obviamente Dios es todopoderoso, nosotros no. Dios es eterno, nosotros no. Dios todo lo sabe, nosotros no. Pero Dios es amor y nosotros sí podemos amar. Dios es misericordia y también podemos tener misericordia, ¿verdad? Entonces, hay atributos incomunicables, intransferibles, que le pertenecen solo a Dios, pero hay otros atributos que son las características que nos describen quién es Dios, que nosotros sí podemos ser participantes de eso. Y en esas cosas es lo que Dios quiere. Y, y nos dice en su palabra que tenemos que imitarlo como sus hijos que somos. Y eso es lo que tenemos que buscar, que Dios obre en nuestros corazones para parecernos más a Él cada día. Entonces, como digo, estos atributos, estas características que nos describen la personalidad de Dios, algunos les pertenecen a Dios solamente, otros podemos participar, ¿verdad?, aunque un grado más limitado.
no como Dios, porque Él es perfecto en todo. Y luego nos dice la palabra, ser imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, ¿por qué debemos de imitar a Dios? La respuesta es fácil, porque somos sus hijos, el mismo versículo lo está diciendo. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Si tú y yo decimos ser hijos de Dios, debemos imitarlo. Yo tengo 2 nietos, nada más, niño y niña. Y mi nieto se llama Daniel, como su papá, como mi hijo. Adora a su papá. Es todo su papá para él. Le preguntan qué quieres ser cuando seas grande. Y dice, yo quiero ser un lineman como su papá. Su trabajo de él. Le dice, no, no, yo quiero ser un lineman. Y se enoja. Le dices a qué equipo le va, y le va al equipo que le va a su papá, a los Chargers. Yo, como le voy a los Vaqueros, y le digo, y se enoja, y no me habla. Él quiere ser como su papá. Tenemos una foto donde su papá está lavando su carro, y él tiene un carrito de plástico y también está lavando. O sea, todo. ¿Por qué? Porque ama a su papá y quiere ser como su papá. Y eso es lo que el verdadero hijo de Dios, si ama a Dios, si verdaderamente ha nacido de nuevo, debe de desear ser como su papá, como nuestro Padre, que es Dios. Debemos, a veces, hermano, por genética, ¿verdad? Yo le digo a mi mamá, mejor me hubieras dejado otra herencia, no los cachetes. Pero, o sea, salimos por genética parecidos a los papás. Entonces, si tú y yo somos hijos de Dios, debemos parecernos a Él. Si no hay ningún parecido, hermano, si nuestras acciones, nuestra manera de vivir, nuestra manera que hablamos, no se parece ni refleja nada de Dios, no, de veces, oye, ese no se parece a eso, ¿será de Él? ¿O será de Él? ¿Verdad? Así también, hermano. Entonces, ese, hermano, debe ser el deseo de cada hijo de Dios, parecerse a su padre. ¿A qué padre no le da orgullo, verdad? Cuando su hijo le dicen que se parece a usted. O, ¿verdad? O usted le ha dado un buen ejemplo en cosas y su hijo le dicen que actúa igual que tú. Se enorgullece uno, se siente bien, ¿verdad? Entonces, así mismo Dios. Así mismo también. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Somos hijos de Dios, hermano. Y Dios desde antes, ¿verdad? Aún sabiendo nuestro corazón, nuestra maldad, nuestro pecado, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó, determinó en su soberana voluntad que un día tú y yo íbamos a venir en Cristo Jesús, íbamos a ser sus hijos. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, no solamente nos salvó y nos libró de la condenación y del infierno, sino nos adoptó para ser sus hijos, para ser parte de su familia, para tener una relación personal contigo y conmigo. Es algo precioso, hermano. Tú y yo no somos dignos ni nunca lo seremos, pero Dios en su soberana voluntad lo determinó así. ¿Por qué? Porque te ama a ti y a mí. Por eso. ¿Cómo sucedió esto, hermano, que pasamos a ser hijos de Dios? Bueno, Juan 1:12-13 nos dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En Cristo Jesús, hermano, al haber nosotros, por la gracia de Dios, ¿verdad?
escuchado y obedecido al llamado del Evangelio, Dios, dice, nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. El versículo 13 dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene ¿de quién? De Dios. Somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. La naturaleza divina de Dios ahora está en nosotros, hermano. Por eso es que ahora Dios nos pide que lo imitemos, porque si no fuera eso, no fuera posible. Pero esa nueva naturaleza, ese nuevo hombre es capaz de vivir una vida, ¿verdad?, conforme Dios quiere. Porque no nació de hombre o de la carne, sino es producida por Dios. Ellos nacen de nuevo, dice, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Somos hechura suya, dice su palabra, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Somos la obra maestra de Dios y ahora somos sus hijos por gracia. Ya somos hijos de Dios, hermano. No importa qué piensen los demás, no importa aún cómo sientas tú. Si tú has aceptado a Cristo, eres hijo de Dios. Aunque el diablo venga y te diga al oído, no eres hijo de Dios. Dios no te puede querer. Mira que tienes muchas cosas que cambiar. Mira que si tú has aceptado a Cristo de todo tu corazón y has nacido de nuevo, tú eres hijo de Dios y Dios te ve como su hijo ya. ¿Por qué? Porque no es basado en tus méritos ni en mis méritos, sino lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. En Cristo Jesús, ahí está, en Cristo, ahora somos sus hijos. Primera de Juan 3:2 dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios. No está diciendo si se portan bien, después de que recibieron a Cristo, si llevan una vida perfecta, que no cometen errores y se portan bien y ayudan aquí y allá, entonces pueden ser sus hijos. No, dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero si sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. O sea, aunque nosotros, ¿verdad?, ahorita no hemos experimentado ni hemos visto la plenitud de lo que hemos recibido de parte de Dios en Cristo, nosotros delante de Dios posicionalmente ya somos sus hijos. Y viene un día donde todo lo que Dios ha hecho se revelará completamente, ¿verdad? Y seremos entonces, ¿verdad?, tal como es Él. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso, hermano? Los hijos de Dios buscan ser como su Padre. Primera de Juan 3:9 y 10 dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Hermano, tú y yo, hermano, se nos ha capacitado, dice su palabra, que se nos ha dado todo lo necesario para que nosotros imitemos a Dios, para que nosotros vivamos como Él nos pide que vivamos, obedeciendo su palabra. Aunque todavía seguimos en este cuerpo que es débil, en este mundo que está lleno de tentaciones y pecado, se nos ha capacitado para poder nosotros, ¿verdad?, imitar a Dios con la ayuda de Él. Entonces, no solamente somos sus hijos, hermano, somos sus hijos amados, dice. Sus hijos amados. Él nos ama, Él te ama. Él te ama y me ama de una manera especial.
No solamente nos hizo sus hijos, nos predestinó para ser adoptados, también os ama, dice, con amor eterno os he amado. El amor de Dios, hermano, no es como el amor humano, como tu amor y mi amor. Nosotros muchas veces amamos al que nos ama y si me hace enojar o ya no me da lo que yo quiero o lo que espero de él, pues mi amor se acaba. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios, ¿verdad? No busca lo suyo propio ni se sostiene, ¿verdad? En lo que pueda recibir, como nosotros los hombres. El amor de Dios consiste en dar, aun cuando nosotros no lo merecemos. Así es el amor de Dios. Así demuestra Dios el amor, en que da aun cuando nosotros no lo merecemos. Romanos 8:32 dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Dios demostró su amor al dar a su Hijo. Y si no se guardó, no se limitó en entregar a su Hijo por nosotros que no lo merecemos, hermano, pues imagínense el amor de Dios. El amor de Dios es sacrificial. Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Sí, el amor de Dios lo mostró. Él no solamente fueron palabras y no esperó a que nosotros lo mereciéramos, porque entonces nunca hubiera demostrado y derramado su amor sobre nosotros, sino dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía tú y yo no queríamos nada con Dios, andábamos en rebeldía, andábamos hundidos en el pecado, siguiendo los deseos de nuestra carne, controlados por el diablo. Aún así Dios, en su grande amor, entregó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de conocer a Cristo nuestro Salvador y ser librados de la condenación eterna, hermano. Dios demostró su amor al dar a su Hijo. Cristo demostró su amor al dar su vida por el pecador. Porque de tal manera, hermano, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no hay duda del amor de Dios. Y por eso Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hermano, ser imitadores de Dios, ¿verdad? Como hijos amados. Ustedes son sus hijos. Ustedes deben de obedecer a Dios, de buscar parecerse a Él, porque son sus hijos. Y no solamente son sus hijos, sino Dios los ama con un grande amor. Y ya se los demostró. No son solamente palabras. Muchas veces nosotros podemos decirle a un hermano, I love you. Pero a veces, ya cuando se trata de demostrarlo, de sacrificarse, de entregar, ay, como que siempre ya no love you too much, ¿verdad? Sí, pero Él lo demuestra entregando a su Hijo. Entonces, ¿y qué es, hermano, lo precioso para nosotros los hijos de Dios? Es que podemos descansar confiados en su amor de Dios. Porque, como le digo, como seres humanos, nosotros nos podemos jurar y prometer amor y al ratito desaparecer de la vida de uno del otro. Pero Dios nos promete en su palabra que su amor nunca cambia, hermano, y que nada nos puede separar de su amor. Tú dices, pero es que yo pequé esta semana, es porque yo desobedeciste. El amor de Dios no está basado en lo que tú y yo hacemos. Jesucristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Por todos. Por todos. Consumado es. Él pagó el precio por todos tus pecados. Entonces, el amor de Dios no está basado en si tú o fallaste ahora o no fallaste.
Él te ama porque eres su hijo, porque has sido sellado con el Espíritu Santo, porque le perteneces a Él, porque eres la niña de sus ojos. Romanos 8, 37 y 39 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A poco no le trae paz eso? ¿No le trae descanso, seguridad? Nada nos puede separar, ni la muerte, ni la vida, ni nada. La muerte ha perdido, hermano, su poder sobre nosotros. En esta semana, algo triste, alguien que me hace trabajos en el roof, en los techos, me habla que no podía terminar porque le habían hablado que su primo se acaba de caer de otro trabajo que también estaba haciendo roof y se mató. La muerte está al día, hermano. No sabes qué momento sales de tu casa y ya no regresas. Pero ¿sabe qué es lo glorioso? Que ahora ni la muerte nos puede separar de Dios. Sabemos que si estamos aquí es por la voluntad de Dios para seguir sirviéndole, adorándole. Pues sabemos que si la muerte llega, solamente es un paso a la presencia de Dios. Es la puerta para entrar a gozarnos por la eternidad juntamente con Él. Déselo fuerte, hermano, porque esa es la esperanza, la seguridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso podemos andar seguros. ¿Por qué vamos a temer? Nos ponemos en las manos de Dios, sí, cada día. Pero sabemos que si Dios decide que hasta este día llego, yo voy a su presencia. Y eso es maravilloso, hermano. Ya no hay temor a la muerte. En Cristo Jesús, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, gloria a Dios por eso. Nada nos puede separar del amor de Dios, de Cristo. Por eso, hermanos, el mandamiento a todos nosotros como hijos, como les digo, es imitar a nuestro Padre, que es Dios. Amén. Entonces, el versículo 2 del capítulo 5 que estamos leyendo dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, ¿cómo puedo yo amar de esa forma si el amor de Dios es perfecto y el de nosotros no? Y Dios me está mandando a través de su palabra que yo tengo que imitarlo. ¿Cómo puedo hacer eso? Viene a nuestra mente: no puedo. Soy de un carácter muy fuerte, me enojo muy rápido. No tengo paciencia. Por naturaleza busco recibir y no busco dar. Todo eso viene a nuestra mente porque es parte de nuestra naturaleza humana. Pero los hijos de Dios sí podemos, hermano. Sí podemos. Como dice la selección, aunque dice y nunca puede, pero sí se puede a la selección de México, pero siempre termina perdiendo. Pero nosotros no, hermano, porque tenemos a Cristo y es Cristo el que lo hace por nosotros. Si nosotros confiáramos en nosotros mismos, si nosotros nos basáramos en nuestras propias fuerzas, obviamente esto es algo imposible. Pero tú y yo como hijos de Dios, hermano, sí podemos, porque Cristo vive en nosotros. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo en el capítulo 7 de Romanos y dice: ¿cómo? Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Encuentro que aunque deseo agradar a Dios, hay algo en mí
que no me deja y termino haciendo lo que no quiero hacer. Pero después en el verso 24 dice, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo hace la diferencia, porque con Cristo sí se puede. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no hay excusa. Si tú y yo nos queremos excusar en nuestra debilidad, hermano, no hay excusa. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para poder imitarlo y para amar. Obviamente no con la perfección de Dios, pero sí podemos amar. Romanos 5:5 dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Es el amor de Dios en nosotros, hermano, por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. El que ahora Dios quiere que nosotros despleguemos y practiquemos con los demás, con nuestro prójimo. Si amamos a Dios, debemos de amar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Allá en Juan dice, el que dice que ama a Dios y no ama a sus hermanos, miente, miente. Entonces no tenemos excusa. El amor de Dios, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo ha llenado nuestro corazón. Los hijos de Dios fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y a través del Espíritu Santo Dios ha derramado su amor en nosotros, en nuestros corazones, y lo sigue haciendo continuamente cuando le buscamos, pidiéndole en oración que lo haga andando nosotros en obediencia. Obviamente, si tú y yo estamos orando, Dios, dame de tu amor, ayúdame a amar a los demás, pero ando desobedeciendo a Dios y ando en pecado, obviamente, pues ese amor no va a salir de ti. Pero si tú y yo, aunque somos débiles, aunque pecamos, pero no practicamos, pero nuestro deseo sincero es, ¿verdad?, obedecer a Dios y andamos buscándole en oración, leyendo su palabra, congregarnos, sirviéndole y pidiendo a Dios ayuda, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque acuérdense que decimos que esa es la voluntad de Dios. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él lo hace. A veces no recibimos las respuestas a nuestras oraciones porque pedimos conforme a nuestros deseos y caprichos, fuera de la voluntad de Dios, y a veces por eso nuestras oraciones no son contestadas. Pero dice, esta certeza tenemos, seguridad, que si pedimos conforme a su voluntad, Él lo hace. Y acabamos de leer hace rato que la voluntad de Dios es que nosotros, ¿verdad?, seamos como Él, seamos como Cristo. Entonces, sí se puede, hermano. Sin la ayuda, hermano, del Espíritu Santo, ciertamente no podremos amar a nadie con el amor que Dios quiere que nosotros amemos. El Espíritu Santo, hermano, por algo Pablo más adelante en el capítulo 5 dice, no os embriaguéis con vino, más bien sean llenos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Tú y yo debemos, hermano, de entender que nuestro poder, nuestra fuerza viene de Dios por medio del Espíritu Santo. Si tú quieres y yo quiero hacerlo por nuestras propias fuerzas, es imposible. Ahora, ¿cómo podemos recibir? Pablo en su oración allá en el capítulo 3 de Efesios parece que es donde dice que le pide a Dios que seamos fortalecidos con el poder del Espíritu Santo en nuestro hombre interior para que Cristo pueda habitar en nosotros. Bueno, pues si Cristo ya habita, ya vive en nosotros, ¿cómo está eso? No, que esté en control de nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas. Que sea soberano, que estemos sometidos a su palabra.
Si nosotros estamos haciendo eso, viniendo delante de Dios, rindiéndonos delante de Él, el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas y nos fortalece en el hombre interior para que podamos obedecer y imitar a Dios. Pero si tú y yo andamos en desobediencia, andamos en pecado, andamos en rebeldía, obviamente, aunque tenemos el Espíritu Santo, no estamos en comunión con la presencia de Dios y no vamos a recibir esa fortaleza. Por eso la importancia de estar en comunión con la presencia de Dios, en obediencia. No se puede estar en comunión con la presencia de Dios estando en desobediencia, haciendo lo que yo quiero hacer. No se puede. Segunda de Corintios 3:18, es el Espíritu Santo el que hace esa transformación y nos da el poder para poder lograr lo que Dios nos está pidiendo aquí en esta hora. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién hace esa transformación? ¿Quién puede llenar nuestro corazón de ese amor? ¿Quién puede ayudarnos a imitar a Dios, nuestro Padre? El Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. El amor de Dios, hermano, se muestra en dar sacrificialmente sin esperar nada a cambio. Entregando nuestro amor y servicio a los demás es una manera de demostrar el amor de Dios. Y hermano, debemos de hacerlo como una ofrenda que agrada a Dios. El verdadero amor es el que proviene de Dios y lo imita a Él. Y ese amor, hermano, siempre va a tener un costo. Siempre va a tener un costo. Amar como Dios quiere que amemos, siempre va a tener un costo. ¿Por qué? Porque ese amor se sacrifica por los demás. Dice, Dios demostró su amor y entregó a su Hijo. El amor que Dios quiere que nosotros tengamos, imitemos de Él, es ese amor que es un amor sacrificial, que da sin esperar recibir, que se entrega por los demás, porque es lo que Dios hace, siendo Dios lo que hace por nosotros. Ahora la pregunta en esta mañana, hermano, ¿estamos dispuestos, ¿verdad?, a pagar el precio, ¿verdad?, que nos corresponde para imitar a Dios, para amar como Él ama? Vemos que el llamado para todo creyente es imitar a su Padre, que es Dios, siguiendo el ejemplo que Cristo nos ha dado. Para todo creyente, sin excepción, hermano. Entonces, para terminar, Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, hermano. Hermano, no tengamos en poco el amor de Dios. Lo que Dios ha hecho es algo grande que tú y yo no merecemos. No lo tomemos en poco. No tomemos en poco la gracia de Dios que ha derramado en nuestras vidas, hermano. Vivamos para Él. Busquemos imitarle. Llenémonos del Espíritu Santo. Caminemos en obediencia, hermano. Andemos, como dice el capítulo 1, verso 4, verso 1, andemos como es digno de la vocación de nuestro llamamiento. Andemos, ¿verdad?, como lo que somos, hijos de Dios, nuevas criaturas, hermano. Ahora, si tú estás aquí y no eres hijo de Dios, no has nacido de nuevo, no has tenido un encuentro con Jesucristo, este día lo puedes tener. No tienes que hacer nada especial, no tienes que pagar una cantidad de dinero, no tienes que cambiar nada, solamente tienes que poner tu fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe.
que es en Cristo Jesús. Solamente debes reconocer que eres pecador, que has ofendido a Dios y que necesitas un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. El que cree en Él tiene vida y vida eterna. Pongámonos de pie, hermanos. Entonces, hermano, tú que eres hijo de Dios, se te manda imitar a tu papá, a nuestro papá. Es un mandamiento, hermano. No es una sugerencia. Entonces, recordémonos que no lo podemos hacer solo, sino es el Espíritu Santo que lo hace en nosotros. Por eso debemos de buscar la comunión con el Espíritu Santo. Debemos buscar estar en obediencia, y en el momento que tú y yo fallamos, hermano, debemos correr al arrepentimiento. Tú y yo no queremos ir a ningún lugar sin la presencia de Dios. Cuando el pueblo se rebeló contra Dios, Dios se enojó. Dijo, ya no voy a ir con ustedes. Voy a mandar un ángel que vaya delante de ustedes. Y Moisés dijo, no, Señor. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar. Y así debemos ser nosotros, hermano. Si la presencia de Dios no va con nosotros, si la comunión de Dios no está con mi vida, yo no quiero hacer nada. Yo necesito la presencia de Dios. Yo deseo la presencia de Dios, la comunión con Él. Y es lo que debemos desear todo creyente. Amén. Vamos. Buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto está